Damos gracias a nuestro Dios que da la dicha, el privilegio de estar en la casa de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado, dichoso al que tú escogieres para traerlo a sus atrios. Así que cada uno de nosotros que estamos en esta tarde, en este lugar, somos bienaventurados por la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir de su bendición en esta rica tarde que Él nos ha dado. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Nuevamente estamos ante tu presencia en tu casa, Señor, dándote la honra y la gloria, Señor. Tenemos algo especial en esta tarde, Señor, donde tú hablarás a nuestras vidas. Y de acuerdo a ese llamado, Señor, que a través de los tiempos has dado, hay personas, Señor, que hoy entregan su vida hacia ti, Señor. Pidiéndote pues que también tu palabra que va a ser hablada en esta tarde, Señor, sea de grande beneficio para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Nuevamente, hermanos, damos gracias a nuestro Dios. Todo el medio año, desde enero hasta junio, hermanos, hemos estado estudiando en la escuela sabática un tema muy interesante, hermanos. El libro de Apocalipsis, que nos enseñó cosas muy hermosas, pero también cosas que cuando las vemos nos hace meditar, nos hace pensar en la palabra de nuestro Dios. Qué grande privilegio, qué grande dicha que cada uno de nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados del pecado por la gracia de nuestro Dios. Pero también vimos en el libro de Apocalipsis, a través de los 2 trimestres, vimos también que la ira de nuestro Dios viene pronto para todos aquellos que no han obedecido la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde tenemos un mensaje que nos va a ayudar, especialmente a aquellas personas que se van a bautizar, que van a entregar su vida a nuestro Dios. Y también, hermanos, quiero que piense en el momento en el que usted bajó a las aguas bautismales, en el que entregó su vida a nuestro Dios por medio del bautismo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? El título del mensaje es El poder del bautismo, hermanos. Quiero que sepan que cuando una persona se acerca a los pies de nuestro Señor Jesucristo y viene aquí a las aguas bautismal, aquí donde estoy de pie, hermanos, aquí abajo hay una pila donde van a ser nuestros hermanos bautizados el día de hoy. Pero el poder del bautismo, hermanos, es algo bien interesante, hermanos. Cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor puede ser en su recámara, puede ser cuando alguien le está hablando, y todos aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, de una manera muy diferente. Pero cuando le proclamamos en público, que viene siendo el día de hoy, que bajan aquí a las aguas bautismales, lo que están diciendo es: yo quiero que Jesús sea el que gobierne mi vida. Yo quiero que Jesús sea el que cuide de mí en todos los momentos de mi vida. Y lo están haciendo en público, hermanos. Están diciendo que Jesús va a ser el Señor que va a caminar en la vida de ellos. Empiezan una nueva jornada, hermanos. Empiezan un nuevo caminar. Pero quiero que sepan que en ese caminar ahora van tomados de la mano de nuestro Dios. Así que el poder del bautismo, hermanos, es algo maravilloso, especialmente, hermanos, porque cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona se bautiza, quiero que sepan que sus pecados son perdonados. Todo aquello que hizo en la vida pasada, que si robó, que se hizo algo malo, hermanos, quiero que sepan que por medio del bautismo, por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y decirlo en público por medio del acto, quiero que sepan que de ahí en adelante, hermanos, ahora son una vida en santidad. Y quiero que sepan, no sé si ustedes ahí en su casa, en su huerta, tengan este tipo de hierba, hermanos. Se llama dandelion, o yo la conozco como cola de león, hermanos. Porque si usted se fija, es de cuenta que no se ve el cuerpo de león,
pero está viendo únicamente la colita de león. Y estas flores, hermanos, quiero que sepan que estas flores, hermanos, son muy bonitas, color amarillas. Pero yo que tengo zacate en mi casa, hermanos, quiero que sepan que estas flores ni quiero verlas en mi zacate, porque inmediatamente me dañan todo el zacate. Pero quiero que sepan que esta flor, no sé si usted la ha tenido en su jardín o en su mano, a veces las cortamos, hermanos. Y cuando las cortamos y soplamos en ella, salen muchos como lanitas y inmediatamente se desaparecen en los aires donde se van volando. Y estas flores, hermanos, quiero que sepan que hay un texto en la palabra de nuestro Dios que le voy a invitar en el libro de Job, hermanos. El libro de Job 14:1 en adelante. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en relación a nuestra vida. Porque hoy en este día, hermanos, hay gozo en el cielo, porque dice la palabra de nuestro Dios que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo, ¿dónde? Allá en el cielo. Y también nosotros estamos de alegría, de gozo. Dice la palabra de nuestro Dios, si no aparece ahí el texto en la pantalla, dice: el hombre nacido de mujer, ¿qué pasa, hermanos? Yo le aseguro que todos los que estamos aquí, no hay ninguna excepción, todos los que estamos aquí, hermanos, en nuestra vida, nacimos de una mujer. Todos, hermanos. Yo creo que el único que no nació de mujer es aquel Adán allá en el huerto. Pero todo hombre, dice la palabra de nuestro Dios, el hombre nacido de mujer es corto de ¿qué, hermanos? Es corto de días y hastiado de sinsabores, que sale como una flor y es cortada y huye como la sombra y ¿qué, hermanos? Y no permanece. Esa es la vida del hombre, hermanos. Desde aquel momento que aquel Adán y aquella Eva, que nuestro Dios los pone en el huerto, que les da el privilegio de gozar a ese huerto que nuestro Dios les había dado, quiero que sepan que llega el momento ahora de que nuestro Dios los pone y tienen todo, hermanos. Pero entra el pecado en el hombre por medio de aquella serpiente, aquel Adán, aquella Eva pecan, y ahora dice la palabra de nuestro Dios que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, y que sale como una flor y es cortada y huye como la sombra, dice, y no permanece. Quiero que sepan que desde ese momento, hermanos, del momento que el hombre nace, inmediatamente llega a nuestra vida los sinsabores. Empezamos a tener problemas, empezamos a tener enfermedades, nuestra vida inmediatamente empezamos a envejecer, nuestro cuerpo se va deshaciendo, de tal manera que nuestros días se van acortando a consecuencia de que somos nacidos de mujer. Y como somos nacidos de mujer, hermanos, nuestros días están contados. Y nuevamente ahora vamos a ver el Salmo 90, un texto que nos ayuda a entender lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son ¿cuántos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios que nuestros días son como 70 años, y si en los más robustos son ¿qué, hermanos? Fíjense bien lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Recordamos lo que dijo Job, que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Nuestras vidas por lo regular son 70 años, dice la palabra de nuestro Dios. Si en lo más robustos son ¿cuántos? 80. Ya cuando llegamos a los 80 años, dice la palabra de nuestro Dios, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y que volamos. Se va nuestra vida, hermanos. Y ya cuando llegamos a los 90 años, quiero que sepan que ya batallamos con nuestra vida, y eso es ya por naturaleza. Llegamos a los 70, empiezan los dolores, se nos empiezan a olvidar las cosas, y llegamos a los 80 y ya batallamos más, y es la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Ahora, hermanos, durante nuestra etapa, durante nuestro tiempo que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, 60, 70, 80 años, ahora nosotros tenemos que buscar inteligencia. Dice el Salmo 90:12, de allí mismo dice, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué, hermanos?
nuestros días. Entonces, en el lapso de tiempo que nuestro Dios nos ha dado, en el tiempo que nuestro Dios ha fijado en nuestras vidas, le tenemos que pedir al Señor que nos enseñe de tal modo a contar que, hermanos, nuestros días. Si nuestros días son 70, si nuestros días son 80, entonces le tenemos que pedir a nuestro Dios que nos dé inteligencia en ese tiempo que nuestro Dios nos ha dado. Saben ustedes que a la vida nomás hay una, hermanos. Dios nos ha dado desde que nacimos nomás esa vida. Si como dice la palabra, a la mejor vulgar, si la regamos, eso va a estar siempre con nuestra vida. Mas sin embargo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué, hermanos? Sabiduría, hermanos. Entonces, si somos nacidos de mujer, que todos los que estamos aquí somos nacidos de mujer, le vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé enseñanza, que nos dé sabiduría a nuestro corazón para entender que en ese lapso de tiempo, que es corto, 70, 80 años, entonces tenemos que traer sabiduría a nuestro Dios. ¿Qué pasa en ese tiempo? En nuestra vida quiero que sepan que a veces hacemos algunos errores, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Y quiero que sepan, hermanos, hay una hermosa anécdota de la vida de nosotros. Había una joven, hermanos, en un pueblo X, y esta joven a la edad de 15 años decidió irse de ese pueblo. Pensó que ella era más sabia que sus padres y que si se iba de la casa, ella podía hacer mejores cosas que las que estaba haciendo allí. Y dice que ella llega un momento y dice, me voy a ir y me voy a ir a la ciudad, allá me va a ir mejor. Agarra sus cosas sin avisarle a sus padres, nomás les deja una nota y les dice, me voy y no regreso más. Aquella mujer llega a la ciudad creyendo que le iba a ir mejor, creyendo que la vida iba a ser fácil para ella. Primeramente llega a una ciudad grande donde no haya dónde quedarse, empieza a quedarse en la calle. Por allí la ve un hombre que está a un lado de un negocio dormida, y aquel hombre la ve, una mujer hermosa, una mujer bella, y el hombre le dice, ¿sabes qué? No te quedes aquí tirada en la calle. ¿Por qué no te vas a mi casa? Aquella joven se le hizo fácil irse a la casa de este hombre. Pasaron algunos días y aquella mujer se sintió bien con este hombre. Y el hombre, con malas intenciones, empezó a abusar de ella. Y cuando abusó de ella, ella se acostumbró al abuso que le daba este hombre, pero en su mente decía, bueno, vivo mejor que cuando estaba allá en mi casa. Dice, aquí tengo alimento, aquí tengo un techo, y pasaron algunos meses. Y cuando pasaron los meses, hermanos, este hombre traía a otros hombres y abusaban de esta muchacha. Ella creía que le iba a ir mejor, ella creía que iba a tener una vida, como decimos, de florecitas. Y del momento que pasa esto, hermanos, se enferma esta muchacha. Y cuando se enferma la muchacha, inmediatamente el Señor que la había recogido le dice, ya no nos sirves. Así que te vas a ir de nuestra casa. Cuando se va de la casa, hermanos, con enfermedad, nuevamente vuelve a la calle, vuelve a quedarse a un lado de algunos negocios. Y su vida era peor y ni siquiera era lo que ella pensaba que iba a ser en su vida. Y cuando está ella en la calle con enfermedades, llega un momento, hermanos, de esta mujer que se pone a llorar. Y luego dice, ¿hasta dónde ha sido mi vida? Pensé que me iba a ir mejor. Me han abusado, me han usado los hombres y mira dónde estoy. Inmediatamente empieza a agarrar un lápiz y una hoja y empieza a escribirle una carta a sus padres. Y le dice la carta a sus padres y le dice, papá y mamá, lamento de haberme ido de casa. Saben que no me ha ido bien. Saben que hombres me han abusado. Saben que he hecho drogas. Y en la situación en la que estoy ahorita, dice, estoy viviendo a un lado de un negocio enferma. Y cuando termina ella, les dice en la carta,
quiero regresar. Quiero estar nuevamente con ustedes. Ya saben mi condición, ya saben por lo que he pasado. Ahorita estoy a punto de quitarme la vida, dice. Y termina diciendo, allí donde viví de chiquita, a un lado de la central de camiones, dice, hay un árbol. Y quiero que me den una señal. Quiero volver, pero antes de llegar hasta el pueblo, yo quiero que ustedes me pongan un moño amarillo en ese árbol. Y cuando yo llegue a ese lugar y cuando vea ese árbol, si veo un moño amarillo, dice, es porque ustedes desean aceptarme antes de llegar al pueblo. Pero si yo llego a ese lugar y cuando llegue ese árbol no tiene un moño, me regreso porque sé que no me aceptan. Mando la carta, les puso fecha cuando iba a ir. Se subió a un camión que la iba a llevar al pueblo. Y cuando iba llegando al pueblo, hermanos, faltaban como 2 paradas. En la mente de ella dice, bueno, ¿y qué pasa si no les llegó la carta a mis padres? Mejor me regreso, dice. Bueno, ¿y qué pasa si mis padres no ponen un moño en el árbol? Mejor me regreso. Durante todo el camino en el camión era llorar y llorar y llorar. Y miraba a ella su condición, recordaba el momento que salió de casa con alegría, con un propósito, pero ahora se miraba el momento de derrota, de abuso. Y cuando llega, hermanos, al lugar donde tiene que llegar, hermanos, se baja del camión y caminando nuevamente hacia ese lugar donde estaba ese árbol, se detiene por un momento. Y dice, ¿qué pasa si no hay un moño? Si no hay un moño, ¿a dónde voy a ir? Si no hay un moño en ese árbol, ¿qué va a ser de mi vida? Pero sigue caminando. Y cuando sigue caminando, hermanos, y voltea a ver el árbol que le dijo a sus padres que le dejaran el moño, hermanos. Cuando ella ve, hermanos, ese árbol, se da cuenta que no hay un moño, sino que había muchos moños. De los árboles salen sus padres. No les importó la condición en que venía su hija. No les importó, hermanos. Salió más gente de los árboles, que eran los familiares que vivían en el pueblo. Todos la estaban esperando, hermanos. En este día, hermanos, nuestro Dios sale. Porque hay personas que han decidido aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero hay un problema, hermanos. Hay un problema muy grande. Que el hombre nacido de mujer, ¿qué es, hermanos? Es corto de días. Es harto de sinsabores. Que envejecemos. Que hacemos errores. Que hemos cometido faltas. Que somos pecadores. Y nuestro Dios sabe que como hemos sido nacido de mujer, estamos destituidos de la gloria de Dios. Él sabe que como somos pecadores, el hombre está alejado de Dios. Tanto que dice la palabra de nuestro Dios que somos enemigos de nuestro Dios. Y Dios abre ahora una puerta más grande, hermanos. Dice Juan 3:3. Después de que tiene esta plática con un hombre,
con príncipe de los judíos, aquel Nicodemo. Mire lo que le dice ahora en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere, ¿qué, hermanos? Dios sabe que la vida del hombre, Dios sabe que la condición del hombre es pecaminosa y sabe que únicamente van a vivir 70, 80 años. Y Él ahora plantea un nuevo nacimiento, hermanos. Ese nacimiento que no da únicamente 70, 80 años, sino que da ahora una vida por la eternidad y algo más maravilloso, hermanos. Que cuando llegamos a ese nuevo nacimiento, el Señor perdona todos nuestros pecados. Imagínense aquella mujer que se fue de casa, que le pasaron tantas cosas y que su vida es pecado, pero ahora cuando llega ante la presencia de nuestro Dios, hermanos, el Señor le da un nuevo nacimiento. Es exactamente ahora lo que nuestro Dios nos da a cada uno de nosotros. Y le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué, hermanos? Se necesita volver a nacer de nuevo, hermanos. Porque el nacimiento antiguo que tenemos no nos da vida eterna, hermanos. Únicamente nos da 70, 80 años. Pero el nuevo nacimiento que le dice a Nicodemo, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de, ¿qué, hermanos? Si usted no se bautiza, no puede ver el reino de Dios. No importa que usted sea el mejor músico, que sea la mejor cantante, que sea el mejor joven, que tenga una vida consagrada, podemos decir. Si usted no nace de nuevo, hermanos, no puede ver el reino de Dios. Puede ser el hijo del pastor, puede ser la hija del pastor, mas sin embargo, si usted no nace de nuevo, su vida únicamente son 70, 80 años. Y no importa que sea un hijo, una hija ideal, que obedece a sus padres, que obedece a sus madres, que va al trabajo, que tiene títulos, no importa, hermanos. El Señor le dice claramente a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que el que no naciere, hermanos, de nuevo. Porque el nacimiento que tenemos, hermanos, el nacimiento que tenemos, el nacimiento de mujer, y el nacimiento de mujer nos permite únicamente esta vida que estamos viviendo. Pero el que nace de nuevo, hermanos, el que nace de nuevo, como dice la palabra de nuestro Dios, dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Aquí se termina, hermanos. El que no acepta a Jesucristo y baja las aguas bautismales, aquí se termina. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios allá en Primera de Pedro 1:23. Mire las palabras de nuestro Dios. Siendo que, hermanos, siendo renacidos no de simiente o de semilla, ¿qué, hermanos? Nuestro nacimiento, que nacimos de mujer, es un nacimiento de semilla corruptible, hermanos, que se muere, que se termina. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando los hijos de Dios mueren, dice que están durmiendo en el polvo de la tierra. Porque hay una resurrección, hermanos, es la esperanza de la vida eterna. Así que recuerde, somos nacidos de mujer, y como somos nacidos de mujer, somos cortos de días, pero como somos cortos de día, ahora Dios nos da una opción para poder nacer del Espíritu. Y sigue diciendo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece aquí, hermanos. Esa es ahora la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo es tu vida? Yo no lo sé. Pero quiero que sepas que hay alguien que sí sabe cómo es tu vida. ¿Has sido pecaminosa? ¿Has estado en drogas? ¿Has estado en situaciones difíciles? A lo mejor te has querido quitar la vida.
¿Has pasado por divorcios? ¿Has pasado por problemas, por angustias? Todo eso lo sabe el Señor, hermanos. Porque ante los ojos de nuestro Dios no hay nada oculto. Pero ahora te pone una opción buena. Y esa opción es: ¿eres nacido de carne? Y como eres nacido de carne, sabes que tus días son contados, 70, 80 años, pero te tengo ahora una sorpresa. Puedes nacer de nuevo y te puedo dar una eternidad. Dice nuevamente la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Dice segunda a los Corintios, que nos dice ahora Pablo. De modo, dice la palabra de nuestro Dios, en segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué, hermanos? Nueva criatura es. Sí, ahora es una nueva criatura. Ahora tienes esperanza de la eternidad. Antes no la tenías porque eras nacido de mujer, pero ahora que eres nacido del Espíritu tienes una esperanza y eres una nueva criatura, y las cosas viejas que hiciste, que pasaron, que robaste, que hiciste tanto pecado, dice, yo me olvido de ellas porque ahora eres una nueva criatura. Si vives con la esperanza que el bautismo no es para ti, de que me bautizaré en el futuro, yo no te lo aseguro. Y que eres una buena persona, que no tomas, no fumas, no robas. El Señor le dijo claro a Nicodemo: si no naces de nuevo, porque el nacimiento que tú tienes es nacimiento de mujer, y el nacimiento de mujer te lleva a la ira de Dios. Es necesario que tú nazcas. Muchas de las veces nuestros hijos que nacieron en la iglesia y que a veces se rehúsan al bautismo, quiero que sepan que lo único que están diciendo es que no quieren ser nacidos de Dios, y como no son nacidos de Dios no pueden tener eternidad, hermanos, porque son nacidos de carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas, ¿qué, hermanos? Imagínese esta mujer que se fue del pueblo, esta joven que allá se entregó con hombres, que hombres abusaron, que anduvo en drogas, y su vida fue terrible, hermanos. Ahora Dios le va a llamar a esta mujer hija de Dios. Y para llamarle hija de Dios le tiene que perdonar todo, ¿qué, hermanos? Todo lo que ella hizo. El Señor te va a dar una nueva identidad, hermanos. Y esto es maravilloso, hermanos. Que el Señor te dé una nueva identidad es algo maravilloso, hermanos. El Señor te está diciendo borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante eres mi hijo, eres acreedor a la vida eterna. Porque mire lo que pasa en el libro de Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? O mejor dicho, el hombre que es nacido de mujer, como pecó, sus días se acortaron. Y el hombre que es nacido de mujer, sus días son cortos, porque la paga del pecado es la muerte. Mas ahora llega el regalo de Dios, hermanos. La dádiva de Dios, ¿qué es, hermanos? Si estamos viendo la diferencia del pecado, acorta tus días a lo que vivimos. 70, 80 años. Pero ahora el regalo de Dios, la vida eterna, que Él desea que vivas para siempre. ¿Sabían que nuestro Dios deseaba que Adán y Eva vivieran para siempre? Y que todo lo que estaba ahí en el huerto era para gozar de todo lo que había ahí. Pero la serpiente era astuta y engañó a aquellos hombres. Porque la paga del pecado es la muerte. Es lo que tenemos, hermanos. Merecíamos la muerte. Deberíamos de ser sentenciados a muerte, hermanos. Lo que Jesucristo murió ahí en la cruz, lo hizo por nosotros. Allí debiéramos de estar nosotros.
Pero ahora llega la dádiva, el regalo, la gracia, la justificación, que alguien viene, se entrega por nosotros para rescatarnos y para darnos vida, y la palabra de nuestro Dios y para darnos vida en abundancia. Dios no se conforma que nosotros vivamos 70, 80 años, hermanos. Dios nos ofrece la eternidad, hermanos. Y Él sabe que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso, hermanos. Mire lo que nos dice Primera de Juan 3, el verso 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ya le aceptamos, ya le reconocimos. Ahora somos hijos de Dios, por tanto no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, hermanos. El hombre nacido de mujer no puede decir esto, pero el que es nacido del Espíritu ahora dice: ahorita somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere le veremos a Él tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo ahora se queda, hermanos. Ok, ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya nos bautizamos. Ahora queda que cada uno de nosotros nos purifiquemos en el tiempo que nos quede de vida. 10, 15, 20 años nos toca purificarnos a sí mismo, así como Él es puro. Así que algo bien importante, la santificación de cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, la comunión que tenemos con los santos, de leer la palabra de nuestro Dios, de acercarnos al templo, de amarle, de adorarle, vivir la santificación, porque cuando Él aparezca, hermanos, si hoy vivimos en santificación, cuando Él aparezca vamos a vivir en glorificación. El día de hoy, hermanos, las personas que van a bajar a este lugar, es el poder del bautismo, el decir públicamente ante ustedes que en la vida de ellos Jesús es el Señor de ellos. Es lo que están diciendo. Y algo maravilloso, al hacerlo en público, el nombre de ellos va a ser escrito en el libro de la vida. Eso es algo maravilloso, hermanos. Su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Qué se necesita, hermanos, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? No únicamente nacer de mujer, sino nacer ahora del agua y del Espíritu. Pero queda una responsabilidad, y ahora es para toda la iglesia. Queda una responsabilidad para nosotros. Mira lo que le pasó a Israel, situación triste. Dice: oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te dejan serán, ¿qué, hermanos? Mire lo que el Señor le dice a Israel, el pueblo de nuestro Dios, el pueblo que simbólicamente fue bautizado cuando pasaron por aquel mar. Y el Señor le dice: oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartaren, porque ahora nos toca caminar con Dios, pero si te alejas de Él, dice, y los que de mí se apartaren serán escritos. ¿Dónde, hermanos? ¿Qué pasó con el libro de la vida? Si te apartas de Dios, si te olvidas de esa hermosa relación que tuviste ese día que te bautizaste, y te alejas de Dios, que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se alejó de nuestro Dios, y ahora, en lugar de estar escritos en el libro de la vida, ahora ¿dónde están escritos, hermanos? En el polvo, hermanos. Y únicamente el que está escrito en el libro de la vida
es el que va a estar en el reino de nuestro Dios. Dice Apocalipsis, y los libros fueron abiertos, y las personas de que su nombre estuvo escrito en el libro de la vida, les dirá: venir benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes. Pero el que se aleje de Dios, le has reconocido, le has alabado, pero sin embargo te apartaste, te fuiste por otros caminos, buscaste tus propias esperanzas, dice: ahora tu nombre está escrito en el polvo. No queremos estar escritos en el polvo de la tierra, hermanos. Oh esperanza de Israel, Señor dice: todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas. ¿Qué dice, hermanos? El Señor. Entonces el día de hoy, hermanos, nuestros hermanos van a bajar a este lugar. Sí, fueron nacidos de mujer, gloria a Dios, somos todos nacidos de mujer. Pero el día de hoy no únicamente van a ser nacidos de mujer, sino van a ser nacidos de agua y del Espíritu Santo. Y su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Pero si en el trayecto del camino no deciden santificarse, en lugar de que su nombre permanezca en el libro de la vida, dice que sus nombres estarán escritos en el polvo de la tierra. Que el Señor les bendiga.